Hola, bienvenidos a la clase de evaluaciones físicas en este módulo 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos toda una introducción de lo que son las evaluaciones físicas y vimos los diferentes test para el diagnóstico inicial? En esta clase vamos a ver las evaluaciones físicas, ¿sí? Esas evaluaciones físicas, esos test que tienen que ver con poder medir el 100% de la resistencia, el 100% de la fuerza y el 100% de la velocidad, ¿sí? Cómo obtener ese 100%, ¿sí? Para después, en base a eso, hacer una evaluación de ese dato que pude cuantificar y poder planificar según el porcentaje que yo quiera trabajar. Para eso, aparte de poder, mediante un test, determinar ese 100%, tenemos que tener en cuenta los indicadores de intensidad. O sea, vamos a aprender en esta clase de qué manera, aparte de cuantificar el dato mediante una prueba, ¿sí? Al momento de que yo estoy trabajando a tal intensidad, hay factores, ¿sí?, fisiológicos que me pueden determinar a mí si estoy a esa intensidad, cerca, lejos. Entonces, hay factores que son mucho más directos, como una muestra de lactato, que no la vamos a tener, pero la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el RPE, que es el registro de la percepción del esfuerzo, los niveles de fuerza con el test de un RM o la fórmula de Briski, obtener el VO2 máximo mediante una fórmula, ya que sería mediante un test indirecto, obtener la VAM-PAN, que tiene que ver con la velocidad aeróbica máxima o la potencia aeróbica máxima, que es ese 100% de la resistencia, y obtener la Vmax, ¿sí?, o la máxima velocidad de sprint. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos los test de valoración de aptitud física y de rendimiento deportivo? Bien, vamos a arrancar con los test de aptitud física, que eran aquellos test que en la mayoría de los casos uno rinde un ingreso, uno rinde uno de estos test y se cuantifica la cantidad que hace con una nota, ¿sí? Pero también nosotros lo podemos utilizar en una evaluación inicial para saber los niveles de fuerza de mi alumno y al tiempo volver a evaluar estas mismas pruebas, ¿sí?, y ver si mejoró o no mejoró. O sea, son las dos formas que podemos utilizar un test de aptitud física. Mediante una baremación, poniendo una nota, o comparando la misma prueba en distintos momentos del año, de los mesociclos, de entrenamiento, con la persona. Los test de aptitud física que yo les traje para la clase de hoy, que les voy a enseñar, son test de empuje, test de tracción, fuerza de piernas y fuerza abdominal, ¿sí? Los test de empuje, flexiones de brazo, lanzamiento de medicine ball, los test de tracción, dominadas y lanzamiento de medicine ball para tracción, un salto en largo sin impulso y abdominales en 30 segundos, que también puede ser abdominales en 1 minuto. Si quiero evaluar más la resistencia, puedo tomar 1 minuto, se puede tomar en 30 segundos. Generalmente el número de repeticiones con el que llegan a los 30 segundos es el 50% de lo que llegan al minuto, más o menos 2 repeticiones. Por ende, 30 segundos es un poco más práctico, pero puede haber una variable de tomar 1 minuto, ¿sí? Lo que tenemos que entender es que siempre usemos la misma regla, ¿sí?, la misma vara para medir. Vamos a arrancar con el primer test, que es fuerza de empuje, ¿sí? Como ven en el video, estoy haciendo flexo-extensiones de brazo. Las manos van por afuera de la línea de los hombros, un puño por afuera. El movimiento debe ser continuo, se arranca desde abajo y una vez que se llega a la extensión, debo mantener el movimiento. Es una prueba que no se realiza por tiempo, que se trabaja al fallo. Cuando bajo tengo que llegar a 90 grados o más. Y no puedo frenar ni abajo ni arriba. El movimiento tiene que ser constante. Rápido o lento, pero tiene que ser constante. Cuando el ejecutante
Se detiene, se frena la prueba y se anota la cantidad de repeticiones que hizo. Otra opción para medir la fuerza de empuje es el lanzamiento de medicine ball. Se puede usar una medicine ball de 3 kilos para las mujeres, una medicine ball de 5 kilos para los varones. En el caso de no tener la variedad de la medicine ball, evalúo con la medicine ball que tengo, ¿sí? Y teniendo en cuenta que siempre voy a evaluar para poder comparar los datos con la misma medicine ball, el mismo peso. Es un lanzamiento, como ven en el video, que sale desde el pecho. La persona no puede pisar la línea, tiene que estar detrás de la línea. Tenemos una cinta métrica que nos va a determinar los metros que la persona lanza. Una vez que lanza, donde pica la pelota, ahí nosotros tendríamos que marcar la distancia. Si luego del lanzamiento la persona da un paso al frente y pisa la línea, es nulo, ¿sí? Se pueden despegar los talones, pero no pueden despegar las puntas, o sea que no puedo saltar para hacer un lanzamiento, debo quedar con los pies en tierra, ¿sí? Una forma de evaluar es como están viendo en el video, en donde yo estoy detrás de la línea con la cinta métrica en el medio, entre medio de los pies, o pueden pararse a un costado de la cinta métrica y lanzar para que la cinta métrica no caiga para que la pelota no caiga sobre la cinta métrica y la rompa. Podemos usar esa variable, pueden ir a caballito de la cinta métrica o a un costado. Se toma la mayor marca, se pueden hacer 2 lanzamientos y se elige el mejor de los 2. Esas serían las 2 opciones para medir la fuerza de empuje. Vamos a lo que sería la fuerza de tracción, las dominadas, ¿sí? Colgarme a hacer dominadas, llevar el mentón a la barra, llegar a la extensión y volver a llevar el mentón a la barra. Igual que en las flexiones de brazo, el movimiento debe ser constante, ¿sí? No es por tiempo, es al fallo. En el caso de que es una prueba difícil, de que los alumnos no puedan ni siquiera hacer una dominada, podemos tomar la fuerza de tracción con la dorsalera, ¿sí? Y medir los kilos que mueve. Después, cuando lleguemos a la parte de test de fuerza, les voy a enseñar un par de fórmulas como para poder sacar la fuerza de tracción. O podemos hacer una dominada asistida, que sería una dominada con bandas, ¿sí? En donde colocamos una banda. Acá también le estamos mostrando el video. ¿Ven? Está la banda anclada al soporte. Me paro sobre la banda y la banda me asiste, ¿sí? Puedo facilitar la dominada, ¿sí? O tomarla en la dorsalera. Otra opción de medir la fuerza de tracción es un lanzamiento de medicine ball, ¿sí? Pero partiendo el lanzamiento detrás de la nuca, ¿sí? La técnica es la misma que en el lanzamiento de empuje. Los pies deben estar detrás de la línea, no se pueden despegar los pies del piso, puedo despegar los talones, pero no puedo saltar, no puedo irme hacia adelante y pisar la línea, ¿sí? Realizo un lanzamiento de tracción, ¿sí? Involucrando los músculos dorsales y tomo como distancia, como marca, el lugar donde picó la pelota. 2 lanzamientos y anotamos el mejor de los 2. Pasamos a la fuerza de zona media, abdominales en 30 segundos. Pueden enganchar los pies en el espaldar, como yo lo estoy mostrando, ¿sí? Y si tenemos varias personas, ¿sí? Podemos hacer que una de las personas le sostenga los empeines con las manos, apoyando las rodillas en los empeines. Lo importante es que el abdominal lo hagamos anclado y, como están viendo en el video, apoyar escápulas en el piso y con los codos tocar la rodilla. Este sí es por tiempo, se toma durante 30 segundos y se anota la cantidad que realiza la persona en esos 30 segundos. ¿Sí? Como les dije anteriormente, si queremos evaluar un poco más la resistencia y queremos, en vez de 30 segundos,
tomar 1 minuto, lo podemos hacer. Existe el mismo protocolo para 30 segundos y para 1 minuto, ¿sí? Según el lugar, eligen una prueba o la otra. Yo elegí mostrarles esta porque me pareció mucho más práctico 30 segundos que 1 minuto y el dato es muy similar. Pero si quieren evaluar abdominales en 1 minuto, lo pueden hacer y el protocolo sería el mismo. Y por último, dentro de lo que serían los test de aptitud física, medir la fuerza de piernas. Como ven en el video, la posición inicial es pararse detrás de la línea, no puedo pisar la línea, ancho de hombros, la cinta métrica acá sí va entre las piernas, porque yo voy a caer y va a quedar la cinta métrica entre las piernas. Una vez que realizo el salto, como están viendo en el video, no puedo caerme hacia atrás. Si me caigo hacia atrás, si me siento o apoyo la mano, el salto es nulo. Si caigo y voy con el pie hacia atrás, la marca es el talón de la pierna que quedó primero, ¿sí? Lo cual siempre es importante, como expliqué en la clase anterior, de que el alumno conozca la prueba y sepa todas estas cuestiones de protocolo de la prueba al momento de que uno va a tomar una prueba para medir, en este caso, la fuerza del tren inferior. Podemos tomar 2 saltos y anotar el mejor de los 2 saltos. No se puede pisar la línea al momento de salto, no me puedo caer para atrás, son las 2 opciones de que es nulo, si piso la línea me caigo para atrás, y se toma, al momento de que el alumno cae, se toma la línea de los talones como marca, ¿sí? Bien, hasta ahí con esos videos que les mostré de los distintos ejercicios de evaluaciones de test de aptitud física. Ahora nos vamos a meter en los test de rendimiento deportivo, que son aquellos que me van a permitir obtener el 100% de estas 3 capacidades. ¿Sí? El 100% de la resistencia, obteniendo la VAM-PAN, obteniendo el VO2 max. ¿Sí? Acordate que la VAM-PAN es la velocidad aeróbica máxima o potencia aeróbico máxima. Es el 100%, es la máxima velocidad que vos podés correr de manera aeróbica. ¿Sí? La Vmax es el 100% que vos podés correr de manera anaeróbica. Es el 100% de la velocidad de sprint. ¿Sí? Y lo otro es el 100% de la Vmax. Ahora vamos a ver qué tipo de test voy a utilizar para obtener el 100% de la Vmax o el 100% de la VAM-PAM. Y por otro lado, los niveles de fuerza en donde vamos a buscar un RM. Y les voy a dar una opción de un test indirecto para también llegar a un RM estimativo. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer estas evaluaciones es ver qué es lo que quiero medir. En este caso vamos a arrancar con las evaluaciones físicas para sacar la Vmax o la máxima velocidad de sprint. ¿Sí? MSS es máxima velocidad de sprint. ¿Sí? Fíjense que yo les propongo 4 test, uno de 20 metros, uno de 30, uno de 50 y uno de 100. Cualquiera de estos test se encuentran en cualquier bibliografía, ¿sí? Son test que están homologados. En base al deporte, ¿sí? Se selecciona el test. Lo que tenemos que entender es que para obtener la máxima velocidad de sprint o tomo 50 metros o tomo 100 metros, ¿sí? Porque necesito de 50 metros o más para lograr la máxima velocidad de sprint. Ahora, si estoy en una práctica deportiva, ¿sí? Y lo que hago es entrenar a un basquetbolista y voy a tomar un test de 20 metros, ¿sí? Porque no necesito, no va a desarrollar nunca la velocidad de sprint. Pero bueno, tenemos la opción de 20 metros, 30, 50 o 100 para obtener la velocidad máxima. ¿De qué manera la vamos a evaluar? ¿De manera indirecta o de manera directa? De manera indirecta, ¿sí? Mediante un cronómetro, de manera directa con la fotocélula, ¿sí? En donde cuando la persona pasa corriendo se activa el cronómetro y cuando pasa corriendo por la otra fotocélula se corta, ¿sí? Eso es directo, no interviene la mano del que evalúa, ¿sí?
¿Y cómo vamos a evaluar? ¿Cuál sería el protocolo de la prueba? Bien, acá lo que estamos viendo son los elementos que necesito para una cinta métrica o un odómetro. ¿Para qué? Para medir la distancia que yo voy a evaluar. Los conos para indicar el punto de partida y el punto de llegada. Puedo utilizar los conos o puedo utilizar las varillas. Y las fotocélulas con la tablet o el cronómetro, en el caso de no tener la fotocélula, ¿sí? Para medir la velocidad y tener el tiempo de manera indirecta o de manera directa, ¿sí? La superficie tiene que ser llana y acordémonos de siempre evaluar, ¿sí? Bajo las mismas condiciones. Y de esa manera obtengo el 100% de velocidad. ¿Para qué me sirve obtener el 100% de velocidad? Para cuando quiero realizar trabajos de velocidad, saber a la velocidad en metros por segundo que corre mi alumno. Si quiero trabajar al 120, ¿sí? Si quiero trabajar al 100%, sabemos que esa es la velocidad. Si quiero trabajar al 90%, voy a usar un porcentaje de esa velocidad. Si quiero trabajar la velocidad la resistencia a la velocidad y tengo que hacer mucho volumen, voy a trabajar un porcentaje de ese 100%. Entonces me sirve para planificar los entrenamientos de velocidad y también se usa para armar una clase de HIIT, ¿sí? Que ya tiene que ver con el entrenamiento de la resistencia, pero usando la velocidad de sprint, ¿sí? Que tiene que ver con el SIT, un método que se utiliza realizando muchos sprint a velocidad de sprint, ¿sí? Con pausas entre una pasada y la otra, y tiene que ver con el HIIT. Siguiendo con las evaluaciones físicas, llegamos a lo que sería la fuerza máxima. ¿Cómo obtener ese nivel de fuerza máximo de mi alumno? Y tenemos dos opciones. Una mediante el test de un RM, que sería la forma directa, ¿sí? Y la otra mediante la fórmula de Britsky, que sería de manera indirecta. Primero les voy a explicar la fórmula de Britsky, el test de Britsky, el test de fuerza, mediante la fórmula de Britsky, en donde es un test indirecto, ¿sí? Que al momento de trabajar con principiantes es una buena variable, ya que el test de fuerza máxima, que vamos a ver después, no lo podemos aplicar con cualquier persona, ya la persona tiene que estar entrenada, ya tiene que haber un desarrollo de la fuerza importante, ya tiene que tener un trabajo coordinativo importante. Y el test de Britsky me pareció una buena opción para enseñarles, para obtener de manera estimativa ese RM. ¿Y cómo funciona? Bueno, tenemos la fórmula, ¿sí? De Britsky. En este caso, en la filmina yo les estoy mostrando un ejemplo en donde la persona realizó 6 repeticiones. Lo que tenemos que entender, ¿sí? Que cuanto más cerca de una repetición, más exacto va a ser ese dato que voy a obtener. Para utilizar la fórmula de Britsky, tenemos que hacer menos de 10 repeticiones. Hacer 4 o 6 repeticiones sería lo ideal. En este caso, el ejemplo es con 6 repeticiones, ¿sí? Entonces, tenemos la fórmula, ¿sí? En donde en el primer paso lo que tengo que hacer es reemplazar el dato que me dice cantidad de repeticiones, ¿sí? Y tenemos una tabla. Entonces, lo primero que hago es obtener ese porcentaje de RM, ¿sí? Entonces, lo que hago es volcar las 6 repeticiones a la fórmula y obtener el porcentaje de ese RM, que acá me dio 86,1. Bien. Una vez que obtengo el porcentaje del RM, porque por las 6 repeticiones que hizo, paso al paso 2, que es una regla de 3 simple, ¿sí? Una vez que obtengo la X mediante la regla de 3 simple, paso al paso 3, que lo que tengo que hacer es, en la fórmula, reemplazar, ¿sí? El cociente que está al lado de la cantidad de repeticiones que hizo mi alumno. En este caso, el cociente que está al lado de 6 repeticiones, ¿sí? Es lo que tengo que reemplazar en la fórmula, para que me dé, ¿sí? Los kilos, y esos kilos son el 100%
de mi alumno de manera indirecta. Es algo muy simple, porque lo único que hago es hacer que mi alumno haga fuerza, por ejemplo, en el press de banca. Entro en calor, en barra sola, empiezo a activar toda la parte del hombro, del pectoral, las fibras, a reclutar, empiezo a poner peso, ¿sí? Y cuando ya entro en calor, lo llevo a que haga 4 o 6 repeticiones, ¿sí? Fui llevándolo de a poquito, dándole descanso, y cuando hace 6 repeticiones, 5 repeticiones, 4 repeticiones, en este caso hizo 6 repeticiones, al fallo, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es seguir el punto 1, el punto 2 y el punto 3, reemplazando, según la tabla de Brinsky, ¿sí?, los datos en la fórmula. Muy simple para obtener el 100% de manera indirecta. Y luego tenemos el 100% de manera directa, que es el clásico test de un RM, ¿sí?, que es ese registro de la máxima fuerza que mueve una persona, en donde tenemos un protocolo, ¿sí?, de 5 pasos, en donde tenemos que entrar en calor, la articulación que vamos a trabajar, ¿sí?, bien específico sobre lo que voy a testear. Tengo que hacer una entrada en calor general, ¿sí?, entrada en calor específica de la articulación que voy a trabajar, que voy a involucrar. Una preparación, una preactivación, en donde tengo que activar no solo la articulación que voy a trabajar, sino las fibras, ¿sí?, que voy a empezar a involucrar en ese test. Luego tengo que empezar a la parte neural. Estos nombres que yo estoy utilizando tienen que ver con que voy a trabajar con un peso, ¿sí?, para entrar en calor. Voy a ir poniendo el peso, porque yo ya sé estimativamente cuánto me va a tirar mi alumno. Antes de empezar a hacer el test de un RM, tenemos que tener ese peso estimativo, ¿sí? Más o menos yo sé que mi alumno anda en tantos kilos. ¿Por qué? Y porque, como expliqué anteriormente, yo no le voy a tomar un test de un RM a alguien que jamás en su vida, jamás levantó una vez o 2 veces una barra con mucho peso. O sea, ya vengo trabajando la fuerza y es el momento que llegué a la punta de esa pirámide y tengo que evaluarlo, ¿sí? Entonces, yo ya sé cuánto, ¿sí?, más o menos levanta mi alumno, y ese se llama peso estimativo. Entonces, cuando estoy entrando en calor, lo voy llevando a ese peso estimativo, vamos poniendo los kilos. Yo ya sé que con este peso hace 6, tiene que ver con la preactivación neural. Nunca cuando voy a realizar un test de un RM, necesito hacer 15, 20, 25 repeticiones. Nunca. No necesito fatigarlo, necesito activarlo, preactivarlo, activar el sistema nervioso, empezar a avisarle al sistema nervioso qué es lo que viene. Y de eso se trata el test y de eso se trata el protocolo. Cuando yo ya llegué al paso 4, ¿sí?, en donde está casi al 100% del peso, ¿sí?, si vemos que está muy cómodo, entre el paso 3 y el paso 4 es donde tenemos que hacer el ajuste, ¿sí?, para que cuando llegamos al paso 5, en donde vamos a tirar el RM, no me haga 3 repeticiones. Si me hace 3 repeticiones no es un RM, tengo que volver a cargar, ¿sí?, y si vengo haciendo muchas series para llegar a ese RM, quizá está cansado y no está bueno. Entonces, ajustar entre el paso 3 y 4 es lo ideal. ¿Me pasa eso? Siempre entre el paso 3 y 4, en donde estoy trabajando ya con cargas altas y estoy generando los ajustes para encontrar el RM, la recuperación es total. 3 a 5 minutos de recuperación. Siempre. Llegamos al paso 5, me hace 2 repeticiones en vez de 1, 3 repeticiones en vez de 1 con comodidad. Le doy 5 minutos de recuperación, hago el ajuste y buscamos ese RM para obtener ese 100% de mi alumno, ¿sí?
Vamos a ver un video en donde mostramos cómo realizar el test de un RM. Vamos a ver de manera práctica el test de un RM. Empezamos con la entrada en calor. La entrada en calor la vamos a dividir en dos partes. Movilidad articular, que tiene que ver con activar la articulación del músculo protagonista que vamos a evaluar. Entonces lo que hacemos es ejercicios de movilidad articular, de la cintura escapular en este caso, porque vamos a evaluar el test de un RM en pecho plano. Luego que hicimos la movilidad articular, seguimos con la entrada en calor y lo que hacemos es realizar 6-8 repeticiones para generar una activación neural sobre las unidades motoras que vamos a evaluar. Entonces, con una carga baja, que puede ser el 50-60% del peso estimado que vamos a mover, hacemos 6 repeticiones. Una vez que hicimos la entrada en calor, que hicimos una activación neural y un trabajo de movilidad articular, lo que vamos a hacer es generar una preparación articular y fibrilar en donde vamos a cargar un poco más de intensidad, vamos a ir a un 60-70% de ese 100% para empezar a activar esas fibras musculares que vamos a llevar a un trabajo máximo. Una vez que ya hicimos una preparación articular y fibrilar, ya vamos buscando entre un 85 y un 90% de ese peso que vamos a mover y ya hacemos una activación neural específica tirando 3-4 repeticiones. Luego vamos a ir a buscar esa máxima activación neural, en donde estamos casi en nuestro peso máximo, en donde vamos a hacer 1 o 2 repeticiones y ver cuánto le sobra a nuestro alumno. Y el último paso es el RM, ¿sí? Después de varios intentos en donde se fue ajustando la carga, generamos el último RM en donde llegamos a el peso máximo. Ahí lo que acabamos de ver fueron los 5 pasos de ese protocolo de un RM con una movilidad articular y una activación neural como entrada en calor, en donde voy a incrementar las cargas gradualmente, ¿sí? Sabiendo cuál es el peso que voy a mover. Entonces, en este caso se llegó a 130 kilos, ¿sí? En donde esos 130 kilos nuestro esfuerzo máximo era un poco menos, se ve que estaba en un buen día, el día de la filmación. Entonces hice un par de ajustes en donde el peso estimado, ¿sí? Cuando se buscó el peso estimado, estábamos en 120 kilos y se llegó a 10 kilos más, lo cual es bastante. Así que bueno, de esa manera vieron cómo realizar de manera práctica, ¿sí? Un test de un RM. Siguiendo con las evaluaciones físicas, nos vamos a meter de qué manera obtener el 100% de la resistencia, ¿sí? De esa capacidad aeróbica máxima, que lo que vamos a obtener es la VAM-PAM, esa velocidad aeróbica máxima o potencia aeróbica máxima, es el 100%. Para obtener la VAM-PAM, ¿sí? Les voy a plantear 4 pruebas, ¿sí? Que son muy conocidas y muy utilizadas, y les voy a dar unas planillas, ¿sí? Unas planillas, unos Excel, que les van a permitir poner el dato del evaluado y facilitar el porcentaje que quiero trabajar, la velocidad a la que quiero trabajar. Son unas planillas activas espectaculares. Las 4 pruebas que propongo son el test de 1000 metros, navet, yo-yo y
Harvard, ¿sí? En donde los 1000 navet y los 1000 al aire libre, pista de atletismo, ahora voy a explicarlo bien. El test de navet y el yo-yo lo mismo o en un gimnasio, y el test de Harvard lo podríamos hacer en el gimnasio, ¿sí? Entonces, me pareció una buena opción para traérselo, ya que con un cajón de 50 centímetros podemos medir la capacidad aeróbica de la persona. Vamos con el test de 1000 metros, es muy simple, ¿sí? Necesitamos de materiales, necesitamos un odómetro, ¿sí? Para medir esos 1000 metros, si lo voy a hacer en un parque, si lo voy a hacer en la calle, y si no, como les muestra la filmina, en una pista de atletismo. Las pistas de atletismo homologadas miden 400 metros, o sea que tengo que correr 2 vueltas y media, ¿sí? A la pista de atletismo. Va a salir de un codo y va a llegar al otro codo, va a dar 2 vueltas y media vuelta más, ¿sí? Voy a tomar el tiempo cuando salió, voy a tomar el tiempo cuando llegó, y eso me va a determinar el 100% de la capacidad aeróbica. Una vez que tomé el test de 1000 metros, ¿cómo obtengo la BAM-PAM? Bueno, en esta filmina les estoy mostrando una fórmula. ¿La idea cuál es? Vamos a poner un ejemplo de una persona que corrió los 1000 metros. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar la fórmula de velocidad, ¿sí? Para eso, la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar la velocidad en metros a segundos. Entonces, por un lado tenemos que la prueba es de 1000 metros. Ya tenemos los 1000 metros, 1 kilómetro pasado a metros, 1000 metros. ¿Bien? Y tardó 3 minutos 20. Lo tengo que pasar a segundos. Son 200 segundos. Entonces, si aplicamos la fórmula de velocidad, que es distancia, ¿sí?, sobre tiempo, sería 1000, que son los metros, dividido 200, que son los segundos que tardó. Quiere decir que que la BAM-PAM de esta persona, ¿sí?, es igual a 5 metros por segundo. O sea, 5 metros por segundo significa que en 10 segundos corre 50 metros. ¿Para qué me sirve? Cuando quiera planificar un trabajo para mejorar la resistencia, si yo quiero hacer pasadas, ¿sí?, de 400 metros al 100%, ya sé que va a tardar 10 segundos en hacer 50 metros, 20 segundos en hacer 100, 30 segundos 300, 40 segundos 400. Quiere decir que al 100% haría una pasada de 400, ¿sí? Picantísimo sería el trabajo, pero está el 100% de la BAM-PAM, ¿sí? Si quiero trabajar al 60% de la BAM-PAM, porque estoy haciendo un trabajo subaeróbico, voy a sacar el 60% de ese 100% y se lo voy a aplicar al ritmo de carrera. ¿Se entiende? Es fundamental tener el 100% porque es el punto de partida de cualquier planificación. Otra de las pruebas es el yo-yo. El yo-yo se caracteriza por tener 3 variantes, una que es el yo-yo de resistencia, otro que es el de resistencia intermitente y otro que es el de recuperación intermitente. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Sí? Acá lo que ven en la filmina es la distancia que necesito para el yo-yo, que son 20 metros, ¿sí? Y ven un espacio de 5 metros en donde el yo-yo de resistencia se maneja de manera continua. Voy y a la señal tengo que volver. Voy, vengo, piso la línea y sigo la señal sonora. Los otros dos, ¿sí?, el de recuperación y el de resistencia intermitente, ¿sí?, corro, voy y vengo, ¿sí?, camino los 5 metros en 5 segundos, llego a la línea y vuelvo a salir, voy y vengo. Y el de recuperación tengo 10 segundos. En uno tengo 5 segundos de recuperación y en otro tengo 10 segundos de recuperación. Entonces, voy, vengo, recupero 5 segundos, ¿sí?, caminando en esa zona y tengo que arrancar, es una recuperación activa, ¿sí? Y en el otro voy, vengo, camino 10 segundos y vuelvo a salir.
Cuando la persona no llega a tiempo, no puede sostener el ritmo, se corta la prueba, tenemos una tabla y ubicamos, ¿sí?, la capacidad de la persona. Muy similar a lo que sería el Kurs-Navet, ¿sí?, en donde en el Kurs-Navet también tenemos la distancia de 20 metros, en donde tenemos que ir de una línea a la otra, ¿sí?, de manera continua, ¿sí? Es muy similar al yo-yo de resistencia, ¿sí? El Navet y el yo-yo de resistencia son muy similares. En donde yo tengo que correr de un lado al otro respetando la señal sonora. Si llego antes tengo que esperar que se emita la señal y correr al otro lado, ¿sí?, y ir ajustando el ritmo. Empieza muy lento, ahora les voy a mostrar un videíto cortito para que ustedes vean cómo es, ¿sí?, el test. Empieza muy lento, al palier 3 o 4 te sirve como entrada en calor y tengo que pisar la línea justo con la señal sonora. Si llego antes tengo que esperar la señal sonora, no puedo salir antes. Y si llego tarde, ¿sí?, se corta el test porque la persona quiere decir que ya no puede mantener el ritmo que el test me está exigiendo. Les voy a mostrar un videíto cortito como para que vean de qué manera se realiza el test. Mírenlo. Bien, recién vimos ese cortito video en donde me vieron que iba de una línea a la otra y respetaba la señal y cuando no llegué se cortó el test. Era un poco para mostrarle cómo se debe hacer. Necesitamos un odómetro para medir esos 20 metros o una cinta métrica. El lugar tiene que ser un lugar llano, ¿sí? Y tratar de poder respetar, ¿sí?, y que haya la menor cantidad de variables posible. Bien, en este caso, en esta filmina, esto va con el material de estudio. Esta es la tablita del Navet, en donde tenemos desde el palier 1 al 20, ¿sí?, la velocidad en kilómetros, ¿sí?, los tiempos y los metros que va recorriendo. Vamos a poner un ejemplo. Ahí les marqué con un recuadro. Mi alumno lo evalué y llegó al palier 10. Bien, entonces yo tengo que llegó al palier 10. ¿Cómo hago para obtener la BAM-PAM? Muy bien. Tengo que mi alumno llegó al palier 10, eso significa que corrió a 13 kilómetros por hora, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer, porque voy a ir otra vez a la fórmula de velocidad, que es distancia sobre tiempo. Entonces tengo que pasar los kilómetros a metros y las horas a segundos. Entonces tenemos que los 13 kilómetros son 13.000 metros y que la hora son 3.600 segundos. Entonces, una vez que pasé los kilómetros a metros y la hora a segundos, aplico la fórmula de velocidad. La velocidad es igual a 13.000 dividido 3.600. Quiere decir que mi alumno tiene una BAM-PAM de 3,6 metros por segundo. Esa es su velocidad aeróbica máxima. ¿Sí? Bien. Otra de las cosas que yo puedo obtener en base a estos test es el VO2. Y como vimos en la clase anterior, fíjense que acá en la filmina ustedes tienen de un lado test de laboratorio
y del otro lado, test de campo. ¿Se acuerdan cuando vimos las características de los test? Laboratorio, campo, directos, indirectos, invasivos, no invasivos. Entonces, ya sea en la bicicleta o en la cinta, lo que ven a la izquierda de la pantalla, ¿sí? A la izquierda de ustedes, a la derecha de la pantalla, vemos el test de laboratorio, en cinta y en bicicleta, en donde están tomando el VO2. Eso era de manera directa, ¿sí? Es un test de laboratorio, directo, invasivo. Y del otro lado tenemos el test de campo, indirecto, no invasivo. Muy bien, ¿y cómo voy a obtener ese VO2? Ahí arriba podemos ver una fórmula, ¿sí? Como para obtener el VO2. Entonces yo lo que tengo que hacer es, tenemos la tabla del Kuznavet, tenemos nuestro alumno, ¿sí? Vamos a usar el mismo ejemplo que usé para sacar la BAM-PAM, ¿sí? Tenemos nuestro alumno que llegó al palier 10, ¿bien? Entonces, en este caso, esta fórmula no me pide que pase la velocidad a metros por segundo, sino que me pide la velocidad en kilómetros por hora. Así que lo único que tengo que hacer es aplicar la fórmula, reemplazar, como ven ahí, que yo les remarqué en verde, ¿sí? Reemplazar la velocidad en kilómetros por hora por el dato que obtuve, que era 13 kilómetros por hora, me lo dio la tablita en base al palier que llegó, ¿sí? Palier 10, 13 kilómetros por hora, y eso aplico la fórmula y me da el VO2 max de manera indirecta. En este caso me da 56,7. Bien, con el material de estudio les doy estas dos tablitas en donde podemos comparar nuestro alumno, ya sea mujer o sea hombre, cómo está su VO2 máximo, ¿sí? Su VO2 máximo en base a las tablitas, en donde entre 44 y 56 está bien en los hombres y 30 a 42 está bien en las mujeres, que no son deportistas, ¿sí? En donde nosotros nos podemos llegar a manejar. Entonces, de esta manera obtenemos el VO2 de manera indirecta y empezamos a entender qué era lo indirecto y qué es lo directo, ¿sí? Laboratorio, máscara, directo, invasivo, la máscara, los chupetes, los cables. En el campo, ¿sí? Indirecto porque aplico una fórmula y no invasivo, corre como lo haría en su disciplina. Seguimos con la resistencia y ahora le toca el turno al test de Harvard, ¿sí? Que ese test de Harvard me permite a mí evaluar la capacidad aeróbica en el gimnasio, ¿sí? Si podemos llevar a nuestros alumnos al parque, medir y tomar el test de Mil, un test de Navet, genial. Si no, podemos medir la capacidad aeróbica con este test. Necesitamos un cajón de 50 centímetros, ¿sí? Algunos protocolos plantean 50 para el hombre, 45 para la mujer. Les vuelvo a repetir, lo importante que si ustedes en el gimnasio tienen un cajón de 48, siempre evalúen con el cajón de 48. ¿Sí? Tienen un cajón de 50, evalúan con el cajón de 50 y cumplen con el protocolo. Necesitamos que el deportista realice un ciclo, como ven en el video, ¿sí? Un ciclo es subir, subir, bajar, bajar, eso es un ciclo. Los hombres tienen que realizar ese ciclo en 2 segundos y las mujeres en 2 segundos y medio. Quiere decir que los hombres en 1 minuto realizan 30 ciclos y las mujeres 24 ciclos. La prueba para el hombre dura 5 minutos y para la mujer dura 4 minutos. Es muy importante al momento de realizar el test de que las personas mantengan el ritmo, ¿sí? Del ciclo. Si no pueden mantener el ritmo del ciclo, ¿sí? Y se retrasan unos 10 segundos, se corta la prueba y no cumplieron con el protocolo del test. Si finalizan el test, como lo ven en el video, fíjense, subo, bajo,
subo, bajo, bajo, subo, bajo, bajo, subo, bajo, bajo. Una vez que cumplí el tiempo, me siento y tomamos la frecuencia cardíaca, ya sea en la muñeca o en el cuello. Necesitamos tomar 3 tomas, al minuto, a los 2 minutos y a los 3 minutos. Al minuto de finalizado el test, a los 2 minutos de finalizado el test y a los 3 minutos de finalizado el test. La toma es durante 30 segundos, ¿sí? Y lo que hacemos es anotar las pulsaciones por minuto, ¿sí? 30 segundos multiplico por 2 y anotamos las pulsaciones por minuto, ¿sí? Una vez que tengo las 3 tomas, podemos aplicar cualquiera de las 2 fórmulas que les voy a mostrar ahora. Fórmula larga, como ven en la filmina, fórmula corta, en donde la D es de duración, ¿sí? Tiene que ver con el tiempo, ¿sí? 5 minutos los tengo que pasar a segundos, ¿sí? O sea que son 30.000 segundos, son 5 minutos, y 24.000 segundos son 4 minutos. Y lo que hago es, en realidad son 3.000 y 2.400. Me adelanté a la fórmula. 3.000 segundos son 5 minutos y 2.400 segundos son 4 minutos. Los 3.000 segundos por 100 me da 30.000. Me había adelantado. Y eso lo divido por la sumatoria de los 3 pulsos que tomé, que los multipliqué por 2. ¿Sí? Y si hago la fórmula corta, lo que hago es los 30.000 segundos en el caso de un hombre o 24.000 segundos en el caso de las mujeres por el 5,5 y solo la toma 1. En el material de estudio tienen la tablita que están viendo ahora. Esta es la tablita de puntaje para la fórmula larga, ¿sí? En donde el número, la cuantificación, el dato que obtengo, lo comparo en la tabla si tomé la fórmula larga o lo comparo en esta tabla si tomé la fórmula corta, ¿sí? Y de esa manera vemos el estado, ¿sí? La capacidad aeróbica de mi alumno. ¿Para qué me sirve obtener el 100% de lo aeróbico? ¿Para qué quiero? Lo primero que tenemos que entender, lo que están viendo acá es una filmina en donde están las diferentes áreas funcionales. En donde en rojo veo 2 máximo. Ese es el 100%. O sea que esa es la zona donde voy a trabajar a la velocidad que me da cualquiera de los test que vimos, ¿sí? Ahora, si yo quiero trabajar el subaeróbico, que se trabaja entre el 70 y el 80%, lo que hago es sacar el 70% de ese 100% y hago un trabajo subaeróbico. Y quiero hacer un superaeróbico umbral, Quiero hacer un subaeróbico, que es entre el 60 y el 70. Saco el porcentaje y lo trabajo. Y cuando hago un trabajo regenerativo, post-entrenamiento para lavar el ácido láctico y recuperarme al 40% del 100%. No corro a la velocidad que quiero. Tengo que correr a un porcentaje de ese 100%. Y las áreas funcionales, ¿sí? Son las que me van a permitir entrenar las distintas capacidades que yo quiera desarrollar. Y entender que el 100% tiene que ver con la máxima velocidad y que el 80% tiene que ver con el umbral, que ese es el límite entre lo aeróbico y lo anaeróbico. Al 80% yo puedo correr sostenido una maratón, ¿sí? A buen ritmo. Al 100% no voy a poder sostener ese ritmo. Entonces voy a dosificar los porcentajes. Bien, ahora, ¿cómo sé si estoy entrenando a ese ritmo y encima? Entonces, por un lado sabemos que es un porcentaje de la prueba y por otro lado tenemos los indicadores de intensidad. Los indicadores de intensidad es aquello que yo puedo tomar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, el RPE, la frecuencia respiratoria, ¿sí? En este caso la frecuencia cardíaca. Ya les enseñé cómo tomar la frecuencia cardíaca. Ahora les voy a enseñar un par de fórmulas para obtener la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? De cada persona. Tenemos la fórmula de Tanaka, ¿sí? Que lo que hago es aplicar los datos, en donde tengo
una fórmula que me pide la edad, entonces aplico la fórmula y aplico la edad y me da un porcentaje. Yo ahí apliqué mi edad en el ejemplo, ¿sí? 176,5 me da con la fórmula de Tanaka, ¿sí? Y el ejemplo que pongo es, quiero trabajar al 80% de mi frecuencia cardíaca máxima. O sea, por un lado tengo el test de Mil o el NAVET, tengo cuál es mi 100% aeróbico. Bien, calculo el 80% de la velocidad que voy a correr y a su vez calculo el 80% de mi frecuencia cardíaca máxima. Entonces hago una pasada al 80%, me tomo la frecuencia cardíaca y veo la relación que hay entre el 80 y el 80 que yo estoy percibiendo fisiológicamente en base a mi frecuencia cardíaca, más allá que es teórica y estimativa. Entonces, ¿cómo calculo ese 80%? 176 es mi 100%. Muy bien. Fíjense que la fórmula es muy simple. El 80% es igual a ese 176, ¿sí? Por 0.8 me da 141, que sería al 80%. O sea que yo con 140 pulsaciones estoy al 80% de mi 100%. Otra fórmula de frecuencia cardíaca máxima es, en realidad no es una fórmula porque no existe en ningún lado, pero deriva de la anterior, que es 220 menos la edad, y fíjense que da muy similar. Entonces, como es más simple aplicar 220 menos la edad, ¿sí? Todo el mundo aplica 220 menos la edad. 220 menos la edad me da 175. Entre 176 y 175 hay muy poca diferencia. Fíjense que cuando aplico la fórmula para sacar el 80%, son 140 latidos, 141 latidos. No hay mucha diferencia. Entonces, ¿cómo obtengo el 100% de mi frecuencia cardíaca máxima? Bien. Y otra opción es la fórmula de Karbonen. Es un poco más completa porque la fórmula de Karbonen me pide la frecuencia cardíaca en reposo. Entonces, porque tengo que sacar la frecuencia cardíaca de reserva. Y la frecuencia cardíaca de reserva sería la frecuencia cardíaca máxima, que es 220 menos la edad o la de Tanaka, ¿sí? Menos la frecuencia cardíaca de reposo, que es la que yo me tengo que tomar al momento de levantarme. En este caso, 70, ¿sí? Frecuencia cardíaca de reposo, más la edad, más termino en 154 latidos al 80%. Fíjense que cuando uno toma la frecuencia cardíaca de reserva, estábamos en 140. En esta filmina le comparo las distintas fórmulas. Fíjense, el 80% con la fórmula de Tanaka o el 220 menos la edad son 140 latidos. Y el 80% teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca de reserva son 154 latidos. ¿De qué me sirve la frecuencia cardíaca de reserva? Una persona que está muy entrenada va a tener una frecuencia cardíaca de reposo baja, por ende la frecuencia cardíaca de reserva va a ser baja, por ende me va a dar una frecuencia cardíaca para trabajar más arriba. Cuando la persona no está entrenada me va a dar una frecuencia cardíaca de reserva alta, por ende el 80% me va a dar más bajo. Entonces es un dato más, podemos usar cualquiera, el de 220 menos la edad es el más práctico y en el material de estudio tienen la tablita en donde obtengo 220 menos la edad es el 100%, eso por 0.7 es el 70, por 0.6 y ahí sacamos, ¿sí?, el porcentaje al que yo quiero trabajar en base a la frecuencia cardíaca. Y es un indicador que lo puedo utilizar cuando hago los circuitos de fuerza funcionales. Ojo, frecuencia respiratoria es algo muy del sujeto. Puede ser sin agitación o con agitación. Sin agitación generalmente se logra cuando estoy trabajando a baja intensidad. Baja intensidad es por debajo del 80%. Alta intensidad es por arriba del 80%. ¿Y por qué digo esto? Porque hay algunos datos que aplica la ciencia que dice que cuando una persona está con frecuencia respiratoria alta, que estamos jadeando como los perros, si buscamos la frecuencia cardíaca y buscamos el ritmo de carrera, nos está dando que está trabajando por encima del umbral anaeróbico. O sea que está trabajando por encima del 80%. O sea que si yo trabajo al 90%, ¿sí?, del 100% de mi capacidad máxima aeróbica, mi frecuencia cardíaca al 90% y mi frecuencia respiratoria en agitación coincidiría que estoy al 90%.
Si estoy trabajando al 90% o creo que estoy trabajando al 90%, me tomo la frecuencia cardíaca y estoy al 60% de mi capacidad y puedo hablar como estoy hablando, no estoy en agitación, quiere decir que ni la frecuencia respiratoria ni la frecuencia cardíaca están acorde a la intensidad que creo que estoy trabajando. Y para eso sirven los indicadores. Y por último, un indicador que es espectacular y que tenemos que enseñarle a nuestros alumnos a utilizar es el RPE, ¿sí? Que es el registro de la percepción del esfuerzo. En este caso, la escala de Borg era de 60 a 180 porque tenía una relación con la frecuencia cardíaca y se diseñó una escala de Borg modificada que es de 0 a 10 y esa es la que yo les estoy mostrando acá. ¿Qué significa? De 0 a 10 cuantificar números. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de medir y evaluar? Bueno, esto es medir. Quiero que cuando estoy con mi alumno entrenando, preguntarle y que él me diga, de 1 a 10, estoy en un 4, estoy en un 6, estoy en un 8. Bien, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por un lado tengo el 100% de mi capacidad. Bien, quiero trabajar un porcentaje de esa capacidad, hago el cálculo. ¿Y cómo sé si por ahí estoy o podría un poquito más? Tengo la frecuencia cardíaca que me indica la zona en la que estoy. Tengo la frecuencia respiratoria que me indica la zona en la que estoy y tengo el RPE que me indica dónde estoy. ¿Qué significa? Que cuando estoy haciendo un trabajo de alta intensidad, por ejemplo, estoy haciendo un HIIT, que está tan de moda hoy, y si estoy haciendo un HIIT, mi frecuencia cardíaca tiene que estar al 100, al 95 o al 98, porque el HIIT se hace ahí arriba, al 100% de mi frecuencia cardíaca, al 100% de la BAN-PAN o por encima de la BAN-PAN. La frecuencia respiratoria, ¿cómo va a estar cuando hacemos un HIIT? En agitación, porque estoy por encima del umbral anaeróbico. Y el RPE, y entre 8 y 10. Entonces, si estoy haciendo un HIIT y mi alumno, en la micropausa entre pasada y pasada, puede hablar, eso no es un HIIT. Si le pregunto cómo está y me dice un 6, eso no es un HIIT. Entonces, los indicadores de intensidad, más allá que son perceptivos, subjetivos y teóricos, me sirven como herramienta en el mundo del fitness para saber en qué zona estoy trabajando. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en la próxima.